Buenas tardes, buenas noches a todos los miembros, a todos los presentes del Diploma Superior de Auditoría de SADAM. Es un gusto darles la bienvenida en nombre de toda la comisión directiva de SADAM, de los cuales, digamos, algunos, yo soy Patricia Daste, su vicepresidente, está presente la presidenta Estela Izquierdo, está presente también otro miembro de comisión directiva, Ernesto Españolo, y es posible que se vayan sumando otros colegas, así que el sentido de esto es que ustedes que están iniciando este camino sientan que para nosotros es importante acompañarlos, es importante conocerlos, escucharlos, que tengan hasta incluso el lujo de poder tener Armando en este conversatorio. La idea del conversatorio no es la de una clase magistral, sino la del intercambio, la de poder estar en contacto los unos con los otros y escucharnos. Así que yo les voy a presentar a Armando, que imagínense, un poco les comentaba antes, presentarlo a Armando es como presentar a, no sé, a un prócer de la salud pública, o sea, todos lo queremos mucho, para mí es como un maestro y me resulta sumamente emocionante presentarlo porque lo tengo así, para mí es un maestro, a mí me ayudó a pensar durante mi maestría en sistemas de salud y seguridad social de salud, me enseñó a pensar en términos de salud. Así que para mí es un orgullo presentarlo a Armando Reale, médico cirujano, egresado de la Escuela Quirúrgica Finoquieto, diplomado en Administración Hospitalaria de la UBA, especialista en Salud Pública de la UBA, especialista en Sistemas de Salud de la Universidad de Lomas de Zamora, profesor de Ciencias de la Salud en el Instituto Universitario de Salud, desempeñó cargos de responsabilidad en la gestión de instituciones y organismos públicos y privados, tanto prestadores como financiadores. Desempeñó cargos docentes y actualmente es profesor emérito de la Universidad y Salud. Lo de mérito no te lo creo, Armando. Obtuvo 5 premios, entre ellos la Academia de Medicina por el trabajo Evaluación de la Calidad en Internación, y en OPS en el año 2007 le dieron el premio a la Administración por su contribución a la integración público-privada. O sea que dense una idea de el perfil que tiene nuestro orador y que además es él quien dirige este módulo en el cual ustedes actualmente están cursando. Así que un gusto de presentarlo, Armando, con todo cariño realmente. Muchas gracias, Patricia. Me has emocionado con esta presentación. Te agradezco mucho. Bueno, un gusto conocernos a todos y vamos a empezar la charla. Eh, la repercusión que ha tenido la pandemia ha suscitado gran cantidad de información, algunas buenas, otras no tantas, pero sería innecesario que yo pueda agregar alguna otra novedad a lo que ya está, digamos, en conocimiento de todo el mundo, médicos, no médicos, gente en general. Lo que sí voy a hacer es hacer algunos comentarios sobre algunos aspectos que tienen que ver con esto, en este momento con la pandemia. Yo lo voy a referir en 3 capítulos. Uno referido a la salud pública, al concepto de salud pública, el otro referido a los recursos y el otro referido al sistema de salud. En noviembre del 2008, el informe Global Sense había dicho, 2008, había dicho que hacia el 2025 iba a aparecer una pandemia de un virus existente, pero modificado, que iba a tener una gran potencia de difusión, sobre todo en poblaciones densamente de mayor densidad. Incluso decía como el sudeste de China. En otro informe, pero ya más tarde,
en el 2017, ya avisaba de lo mismo. Es decir, volvía a decir que, y agregaba sobre una pandemia sobre la cual no hay medidas acertadas o no se disponen por el momento medidas acertadas. Más recientemente, en diciembre de este año, la Comisión de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Infecciosas y Transmisibles de Europa había avisado que controlen los accesos y la acumulación de personas por el tema de la pandemia. Sin embargo, estas informaciones no tuvieron una nota destacadas. Nadie le prestó mucha atención. Todo el mundo estaba preocupada por la pobreza, la transición demográfica, otras endemias, la inflación, las guerras. Ninguno del mundo tuvo sensación de peligro inminente hasta que apareció la pandemia. Yo creo que ese fue un tema, digamos, un tiempo oro que en cierto modo se perdió. Pero, ¿qué es lo que ha sucedido ahora que se han olvidado todas esas cosas que nos preocupaban y tenían centrada nuestra atención? Que ha surgido el concepto de salud pública en la sociedad. Y esto es muy importante, esa es una buena noticia. La salud pública entendida como una manera de orientar recursos a resultados sanitarios. Y esto hay que subrayar. Orientar recursos a resultados sanitarios. No es una cuestión política, es una cuestión estratégica, es una cuestión de saber qué es la salud pública. Nosotros siempre hablamos de salud pública y en las facultades, en los cursos, se enseña salud pública, pero nadie aprende salud pública, nadie toma salud pública, porque todos los conocimientos que pueden surgir de salud pública después no se aplican, se olvidan, es una materia que se aprueba y que muchas cosas de la salud pública se ponen en posgrado cuando debería aprenderse de grado. Esta es una lección que nosotros debemos tener en cuenta porque es una manera de mantener el interés por la salud pública ya como un alto perfil instalado como un proceso de atención de la sociedad, ya no del individuo. En la facultad muchas veces se enseñan cosas que en la práctica después no se aplican. Y al revés, el egresado sale y se encuentra con un panorama que después no es lo que le enseñan. Y esto es una gran dificultad en la preparación de los recursos humanos. Por eso digo que esta situación de que ha resurgido el paradigma de la salud pública como atención de la sociedad es lo que hay que tratar de defender y corregir. Y esto lo único que se necesita es poner atención a la enseñanza para que se aprenda. No que es un curso en el cual hay que aprobarlo y nada más. Yo me acuerdo una vez, me dijeron que dé una clase a los residentes. Bueno, la experiencia fue muy mala. ¿Por qué? Porque los residentes lo hacían por obligación. Todavía no le habían dicho por qué era importante. Estaban cansados, dormidos, venían algunos que salían de la guardia, estaban, se daban una vueltita. Y en la charla la empecé diciendo, ¿quién es su jefe? Y se puso a pensar, no sabía ni qué hacer. Al final dijo, el residente, otro residente. Bueno, eso daba la sensación de cómo se movía ese establecimiento. Entonces yo creo que eso es lo que hay que salvar, porque la salud pública tiene que ver con todas las cuestiones vinculadas, al tema salud, del ambiente, la ecología, la pobreza, no solamente la medicina. Por eso, la salud pública es una ciencia y arte que se alimenta
de muchas otras disciplinas. Se alimenta de la economía, de la matemática, de la tecnología, de los sistemas informáticos, de la sociología, en fin, es un conjunto. No hay que ser un especialista. El que hace salud pública no es un especialista en cada una de esas materias, es un generalista que conoce la importancia de esas materias. Y eso es lo que creo que necesita ser impulsado. ¿Cuál es el peligro? Es que cuando aparezcan los problemas viejos que van a reaparecer, y vamos a decir, y nos olvidamos de la salud pública. No quisiera que pase eso. Esta es una enseñanza que deja la pandemia y que hay que aprovechar. El otro aspecto que voy a hablar es con respecto a los recursos. Las medidas adoptadas en general yo creo que fueron acertadas, pero se tropezaron con las dificultades que existen en el sistema de salud. Se hicieron evidentes. La falta de un primer nivel de verdad. Estaba leyendo hace poco, me mandó un artículo de la Organización del Sistema de Atención Médica en Israel, basado en atención primaria. Instituciones de atención primaria, que tienen a su cargo una población. Y ahora voy a hacer, porque muchas de estas cosas no son nuevas, son de hace muchos años, voy a hacer ahora una comparación. Me acuerdo que por el año 70, mejor dicho, yo me enteré por el año 70, pero el sistema es anterior, de Ann Arbor, en la evaluación de las internaciones había una pregunta que decía, en los protocolos de internación, cuáles eran las condiciones para que un paciente sea internado, protocolo de internación, decía fracaso de atención ambulatoria. Era un dato muy importante, que nosotros no estamos acostumbrados a tomar, pero es un dato muy importante porque no solamente indica en cuánto falla, no solamente indica que hay que internarlo, sino en cuánto falla la atención ambulatoria, que para mí es uno de los puntos más vulnerables que tenemos en el sistema de atención. Entonces, ¿por qué hago esta comparación? Ahora estamos en el 2020. ¿Qué leo? Leo que el porcentaje de hospitalizaciones por diabetes en el sistema israelí es apenas del 0,3%, que es una cantidad ínfima con respecto a los registros de cualquier otro sistema, que se internan mucho. A veces estos registros nos interesan mucho, claro, no interesan porque no están pensando en salud pública. Entonces, todo esto, esta es la información importante que hay que registrar. Queremos eficiencia, queremos economía, ¿y por qué no pensamos que hay un montón de internaciones que no son necesarias o que se pudieron haber resuelto de otra manera? Veamos algunas cuestiones que tienen que ver con algunos tropiezos que se ha aparecido. La primera es entonces la dificultad que no tenemos un primer nivel de verdad, primer nivel de atención médica. No es el médico de cabecera, no es eso, no es el primero que atiende, tampoco es eso. Acá no tenemos realmente primer nivel de atención, salvo algunas suerte de excepciones que le acercan bastante el bolsillo. Por ejemplo, Rosario. Otra cuestión que he visto es el problema de los recursos humanos. Evidentemente los recursos humanos tuvieron que aprender de todo acá. No estaban preparados para una situación de estas. Ni siquiera estaban preparados para situaciones por ahí parecidas a esta, pero que había que tomar por ahí las mismas medidas. Apareció el problema de la remuneración, un problema ya viejo, con el problema de remuneración de los profesionales.
en hospitales centralizados, donde todavía sigue diciendo que la norma es central y la ejecución periférica. La gente no es obediente. La gente hace cuando acompaña una gestión. El talento está, no es solamente inteligencia, el talento está en acompañar a los mismos objetivos de las instituciones que uno pertenece. Es un problema que hay que tomarlo en serio y hay que verlo. Yo, por ejemplo, lo que observé es que se podía haber hecho otra cosa y no mantener estos escalafones para enfrentar esa pandemia. Otro tema que he visto, que me parece, es que aparecieron dificultades en la provisión de insumos. Y esto es muy serio, porque nosotros somos dependientes del insumo. Además, estamos acostumbrados que todo es mejor que lo importado que lo nacional, y puede ser que sea mejor, pero porque a nadie se le ocurre que uno puede hacer, aunque sea más caro, si son buenos, uno puede favorecer la producción de insumos. Vean, y esto es en todo orden. El otro día, también en una charla como esta de ahora, escuché a la doctora Carrillo, que dio una excelente exposición sobre el método de diagnóstico que ellos habían creado. Es decir, transformaron conocimientos en un producto que es el diagnóstico más rápido que el PCR. Cuando tenían dudas en cuánta producción van a tener para abastecer el mercado argentino, por lo menos, tenían dudas. Entonces le pregunto, dígame, doctora, ¿en cuánto dependemos de los insumos para hacer esta prueba? Me dijo en todo, los reactivos argentinos no sirven. Entonces, claro, es un punto débil. Yo creo que en ciertas cosas no hay que tener una dependencia, y esto es una cosa a futuro. Yo creo que hay nuevos negocios, hay que dar nuevos incentivos, pero hay que tener en cuenta que no puede haber una dependencia total en el abastecimiento de ciertos insumos. Porque la prueba esta puede ser general. ¿Pero qué pasa si no nos venden? Porque es Corea la que vende el reactivo que usa. Entonces, y no pasa solamente con estos reactivos que son muy especiales, muy específicos. Pasa en general con los reactivos. Pasan, y no es nuevo esto. Me acuerdo hace muchos años, dirigiendo un sanatorio, no había gasas. Otra vez dirigiendo un hospital, las jeringas eran malas. Entonces, claro, las jeringas eran malas porque se pidió en compra argentino. Entonces, claro, como compra argentino, total, ¿para qué la voy a servir? Hay que tener en cuenta para qué sirve la competencia. No digamos que hagamos todo acá, pero sí pongamos incentivos. Hay ciertas áreas, incluso que son buenos negocios, para invertir y hacer cosas, pero no podemos, y esto es una cuestión mundial, que no se puede depender tanto de los otros. Hay como que desglobalizar algunas cosas, sobre todo en los elementos que tienen que ver con la salud. Ahora que estamos con problemas tanto económicos, de pagos, etcétera, etcétera, ¿qué pasa si no nos venden suficiente reactivo para obtener una producción importante de este método de determinar el COVID-19? El otro aspecto es que hubo ciertas dificultades en la adaptación a usar el elemento de seguridad. No solamente que llegaron tarde, sino que hubo ciertos elementos donde la educación, la costumbre, había protocolos de cómo se viste, cómo se saca, cómo se usan las cosas. ¿Por qué? Porque no había suficiente educación. Y algunos se creen que son inmunes. A mí no me va a pasar que lo ve el otro. Entonces, esos descuidos y esa falta de entrenamiento, porque nosotros sí tenemos muchas contaminaciones, lo que sé, pero
El tema es que tampoco somos brillantes en el control de infecciones hospitalarias, digamos también de paso. Es decir, que hay toda una serie de cuestiones que se pusieron en marcha y que aparecen ahora en su gran magnitud. El otro tema son los registros. Yo creo que las comparaciones no son buenas. Para hacer comparaciones uno tendría que estar seguro de que la manera de registrar sea igual. Cuando en Europa quisieron comparar utilización de medicamentos, hicieron el DDD, el libro único que está en Holanda con todo el mundo, 12 diarias determinadas. Entonces todo el mundo puede comparar la utilización en España con la de Francia, con la de Italia, etc. DDD por mil. DDH. Entonces, acá no sabemos si tenemos el mismo registro. Acá puede ser que haya superposición y que haya un portador del virus, pero que se murió por una neumonía, cuando se podía haber otra. Acá tengo una cifra que me dice que en Argentina hay 32.000 fallecimientos por neumonía e influenza. Y yo no estoy muy seguro de cuáles son los de coronario y cuáles son los otros. Entonces, a veces es muy difícil saber si no hay un criterio único en la forma de registrar. Por otra parte, y esto medio sí insiste, les digo, si a mí me dicen dónde quiere vivir, en un país donde el promedio de vida, la esperanza de vida es de 100 años, pero tiene una alta mortalidad, entre otros que el promedio de vida es 70 y tiene más baja mortalidad, yo les digo, Lo llamemos a Celito. ¿me escuchan bien? Porque acá... bueno, perfecto. También aparecieron problemas de financiación. Claro, en un sistema financiado por aportes y contribuciones, en un sistema con problemas presupuestarios, que ahora todo se va que se desestina todos los presupuestos para combatir la pandemia, y empezaron a aparecer los puntos flojos del sistema de atención. Es decir, más diferenciación, más insuficiente de algunas entidades que ya eran insuficientes. No es que es una cosa que apareció ahora, ya era insuficiente y había diferencias en la cobertura. Es decir, que el problema de la segmentación de la población, y cuando digo segmentación, no es una mala palabra, es que hay distintas cosas para distintos grupos de personas. La segmentación es un mecanismo que para la industria, para el comercio, está perfecto. Usted tiene segmentación en la cerveza, tiene cerveza más barata y cerveza más cara. Bueno, pero todos son cerveza. Pero en salud no puede haber atenciones baratas y atenciones caras. Todas las atenciones. Es lo que necesita la gente. Por eso empezaron a mostrarse todas esas cosas, y todo el mundo pide auxilio del Estado. Ahora aparece el Estado la organización de la atención, las plantas físicas. Evidentemente tuvieron que empezar a idear los circuitos. Pero la planta física es suficiente para asegurar que los circuitos son realmente adecuados para poder separar los pacientes de otros pacientes. O la cosa fue que se concentró todo en el coronavirus y se olvidaron de los otros problemas de pacientes. Hay quien avisa que va a haber una alta mortalidad de otros padecimientos porque no tuvieron la accesibilidad suficiente. Entonces, claro, se concentró demasiado en una cosa y se olvidó en las otras. Y yo creo que toda esta cosa hay que pensarla antes.
Esta cosa hay que pensar. Es decir, que se muestra las dificultades organizativas, las dificultades físicas para poderse adecuar a una situación de vida. Es decir, se pone de manifiesto bien las evidencias. Yo creo que estas evidencias no hay que asustarse porque siempre existieron, a lo mejor no se tenían como presente, como necesidades inmediatas, pero yo creo que a esos son los caminos que hay que empezar a transitar. Empezar a resolver problemas. Muchos hablan cambiar el sistema, no cambiar el sistema. Yo creo que hay que empezar a resolver problemas y después podemos cómo se hace con el sistema. ¿Por qué digo esto? Porque también aparecieron algunas otras cuestiones aprovechando el tema de las pandemias. En un primer momento hubo una reacción donde todo se quería manejar desde Buenos Aires, incluyendo el sector privado. No sé qué pasaba con las provincias, ni los que pagan seguros o cuotas. No sé esa financiación que iba a hacer. Pero quisieron centralizar toda la atención, incluso controlando o dirigiendo al sector privado. Bueno, esto fue una amague, creo que un aprovechamiento, una oportunidad de algunos, pero ahora se formó una comisión para revisar el sistema de salud. No estoy muy enterado, salvo algunas cuestiones. Una de las cuestiones es que se va a revisar el PMO, digamos, para hacerlo. El PMO es un listado para que todos tengan la misma capacidad de responder a esas prestaciones. Yo me pregunto, ¿y las otras? Porque va a haber otras. Hay una propuesta que dice, no, bueno, las otras se pagan con un coaseguro, pero algunos no pueden pagar. Habrá que esperar que el sector público pueda responder a esas necesidades. No estoy muy seguro que lo pueda hacer. Camas de terapia siempre faltaron. No es que ahora hicieron, pero siempre hubo que hacer cola para las camas de terapia. No era una novedad que en ciertas épocas del año camas de terapia son bastante escasas. No hay una buena relación camas de terapia, camas generales. Ningún hospital tiene esa buena relación. Y esto no es un problema de ahora. Ya cuando yo era director del hospital, era uno de los problemas que se planteaba. Entonces, algunas cuestiones se resolvieron haciendo terapias intermedias, rebuscándolas. Porque cuando alguien no resuelve el problema, uno tiene que tratar de resolverlo. Pero ese no es el problema de ahora. Bueno, entonces lo volcaron, ahora viene la catástrofe, viene todo terapia intensiva, pongamos todas las cosas ahí y del resto nos olvidamos. No, el resto va a aparecer y cuando se termine la pandemia, de alguna manera se va a terminar. Hay algunos que dicen que este virus se está muriendo solo. No, ojalá que sea así. O cuando aparezca la vacuna. De cualquier manera, es cierto que la manera de trabajar va a ser distinta, porque esto ha sido de experiencia. Creo que de alguna manera muchos van a reaccionar y van a condicionar mejor sus establecimientos y esa manera de trabajar. Algunas cosas se van a revisar. Pero fíjense que el PMI es un listado positivo. La única manera de asegurar un listado positivo es también tener un listado negativo. Quiere decir que no, si no hay listado negativo, las otras cosas van a depender de la capacidad del pago. Y en este momento la verdad es así, que todos no usan el PMO de emergencia que se permisó, sino usan el PMO del contrato. Uno contrató por más, uno contrató por menos, de menos. Ahora, ¿cómo van a resolver eso de que todos tengan la misma, aseguren un piso? Y bueno, pero el problema es que hay algunas cosas que exceden ese piso. Y eso no sé cómo lo van a resolver. O van a decir que eso no se cubre, se paga aparte. O poner al sector público en condiciones para resolver lo que no tiene que resolver. Pero esto a quién le sirve.
esto recibe perfectamente a las organizaciones financiadoras que le interesa la economía y no sus resultados de salud. Porque entonces ellos lo tienen menor, tienen que financiar menos cosas. Esto me hace acordar cuando yo debuté como gerente en el PAN, hace muchos años. Me llama a una reunión y todo el mundo se felicita porque habían hecho un contrato con los hospitales con el 30% de descuento. Entonces, como yo era un recién llegado, me pregunta, ¿qué opina, doctor? ¿Qué le parece? Yo le dije, me parece muy mal. ¿Cómo que le parece muy mal? Y claro, porque ahora el sanatorio va a derivar todo lo que no quiere atender, las urgencias especialmente, al hospital, como le descuenta el 30%, a comprarse de la bolsa de vidrio, le sale barato. Y sí, hay que pensar. Algunos dijo, con esto yo tengo resuelto el problema. No tenía resuelto el problema. Entonces, ese tipo de cuestiones vean, cuando alguien se pone, cuando alguien depende mucho de una idea, de una tendencia, de una teoría, generalmente aparecen otros problemas que después, como hay que resolverlos, concentra nuestra atención y nos olvidamos de lo que queríamos. Y con esto profundizamos los inconvenientes. No sé si me expliqué bien con esta frase. Lo otro que dijeron es que van a suprimir obras sociales que no sean suficientes financieramente. Es cierto, hay obras sociales que no pueden ser nunca suficientes porque por la dispersión de la población, por la cantidad de población, por el nivel de ingreso de los beneficiarios, no tienen que persistir. Eso puede ser que lo logren, se pongan de acuerdo. Yo me acuerdo que por un pedido de la superintendencia, en un momento redacté un proyecto de resolución que después resultó ser un decreto con algunos cambios, en donde se trataba de federar, para poner un término, no es exactamente así, pero sí integrar a todas esas obras sociales de pocos beneficiarios. ¿Por qué? Porque la potencia en un sistema de contratación, un sistema de mercado, la potencia es cuánto me interesa del mercado estos pacientes. Usted tiene que sumar población para que interese, esto no cabe pero duda. Esa es la realidad nuestra. Entonces, puede ser que con eso quizás reviven ese decreto, puede ser que logren algo. Pero con el respecto a hacer un piso que todos puedan responder, me da la impresión de que va a traer muchos problemas de accesibilidad y por lo menos de igualdad. El otro tema es que también se planteó, es ver las obras sociales que en realidad son una especie de oficina de afiliación de los preparados. Esto yo la verdad que ojalá lo resuelvan, porque no es que el problema sea la afiliación de los preparados, el problema es que se pasan recursos solidarios al sector privado. Porque la cuota pasa al otro. Hay que pagar la diferencia, pero la cuota pasa a otro. Así que el sistema deja de ser solidario desde la irrupción que hacen los prepagos en el sistema de obra social. Es un sistema que en realidad habría que revisar, ya no podemos seguir. Vean, este sistema era muy parecido al que estaba en España. Yo en el 63 fui a España y lo recuerdo bien. Es muy parecido al que estaba en Italia. Pero Italia lo cambió, España lo cambió. Nosotros seguimos con lo mismo, insistimos con lo mismo. Y no es cuestión de dar vuelta a la página, hacer todo un sistema, porque creen que
uno va entonces se van a pelear de quién depende de qué. No, el problema es que cada subsector del sistema unitario, de lo que se maneja de Buenos Aires y lo que se maneja en las provincias, tiene sus problemas. Hay problemas comunes que hay que empezar a resolver. Por ejemplo, medicamentos. Hay problemas de los hospitales. Y ahí, por ejemplo, ahora que apareció toda esa tecnología de las telecomunicaciones, etcétera, etcétera, vean, es una manera de acercar al paciente a la atención médica. ¿Quiénes son los que tienen mayores problemas de accesibilidad? ¿Cuáles son los beneficiarios que tienen mayor problema de acceder? Precisamente los que son del sector público. El sector privado lo va a utilizar como una diferenciación de mercado, pero el sector público lo tiene que utilizar como una necesidad en la atención de la gente que menos puede, para acercar al paciente, acercarlo a los especialistas, acercarlo hasta saber la necesidad. Les voy a contar una anécdota, si es que no me estoy pasando del tiempo. Yo voy a lavar el auto. Doctor, ¿sí? Estamos cerca del tiempo, si le parece, para que los chicos puedan, los alumnos, entonces puedan hacerle las preguntas. Sí, perdón, entonces, yo lo que pasa cuando empiezo a charlar, sigo de largo. No, bueno, yo voy a hacer un pequeño comentario de estas dos preguntas que me habían adelantado. Creo que en parte las contesté. Medidas sanitarias adoptadas en barrios vulnerables. Yo creo que son acertadas, pero se debía haber tomado antes. Todo el mundo sabía que el problema era la circulación, hay que evitar la circulación y acercamiento. Hay una encuesta reciente donde una de las preguntas que se hacía era quiénes apoyaban más la cuarentena. Si los barrios vulnerables o los otros barrios. Y salió que los que más apoyaban eran los barrios vulnerables. Lo que pasa es que ahí encontraron asistencia, más ayuda. Entonces, claro que van a estar de acuerdo. Esa es mi interpretación. Tienen otra interpretación, pero mi interpretación es esa. Si estoy de acuerdo con las medidas que se toman, en mi opinión, sí. Pero las cuarentenas tienen un límite. Yo creo que había que haber tomado más georreferencia, mejor lectura de la estadística, y a lo mejor creo que recién ahora es como que se está equilibrando, que me parece que podría haber sido más previsores. Ustedes saben que la estrategia sirve para saber qué hago en el escenario futuro, y eso me parece que es lo que no contaron. ¿Qué hago en el escenario futuro? No se puede trabajar sobre el momento. Yo quería, a propósito de esto que estás diciendo, no sé si me escuchas, Armando. Sí. A propósito de esto que estás diciendo, y leyendo un poco la información de los países europeos que han retomado, que van desescalando la cuarentena, el encierro y demás, en ninguno de los casos todavía dejaron de tener muertos, es decir, siguen teniendo por debajo de 100 muertos diarios, pero siguen teniendo muertos, fallecidos por causa de la pandemia. Queda claro que estos gobiernos han asumido como el riesgo de un precario equilibrio entre la curva que desciende de la mortalidad, de la letalidad, versus la curva de recuperación de la economía. Es decir, vos en qué rango estimás, ya que la Argentina ha tenido poca mortalidad con relación a lo que podría estar, digamos, lo que está pasando en Brasil, por ejemplo, o en Chile mismo, o en Perú, que desescaló tempranamente y se le fueron los números para las nubes, ¿cuál sería un valor para calcular un equilibrio por el cual la economía comience a retomar de nuevo su movimiento, conviviendo con cierto grado de cuarentena, si querés, aislada o parcializada? Yo creo que las medidas respecto a la circulación, del aprendizaje de la población, ir y manejarlo con georreferencia.
yo creo que se tendría que haber sabido cuáles eran los puntos más vulnerables. Las villas, los geriátricos, sabemos que los geriátricos siempre fueron problemas. Eso es una cosa, por eso yo digo, si uno piensa hacia adelante, tiene que saber qué es lo que va a suceder y tiene que plantear escenarios futuros. Entonces, yo lo que digo es que debió haberse, no es que esté mal lo que han hecho, yo digo es que debió haberse planteado escenarios futuros para saber cómo la sigo, porque de cualquier manera todavía nosotros vamos a tener un largo transitar, vamos a tener que ir montados sobre la curva esta, y va a haber zonas con más y cosas con menos, pero en algún momento la gente es desobediente, no aguanta tanto tiempo, sobre todo cuando ve que se le deterioran otros problemas. Entonces yo creo que el cálculo hay que hacerlo. No ahora lo están haciendo, pero yo creo que tendrían que haberlo previsto, no discutirlo después, sino haber planteado escenarios distintos. Y un escenario es la villa, que no se planteó, se plantea cuando apareció el problema. Entonces, y ahí aparecen esos retoques políticos que realmente no le hacen bien a nada, ¿no? Eso es apoyar, es aprovechar situaciones, pero sí. Yo tengo entonces, la percepción, pero esto es solo mi percepción, que en algunos casos hubo mucha improvisación, se tomaron decisiones sin tener muy claro qué era lo que había que hacer. Sí, claro. Y entonces se bloquearon cosas que no deberían haberse bloqueado y de alguna manera las provincias que perfectamente deberían estar recuperando su vida normal siguen atadas a una condición nacional. Eso tampoco es bueno, porque en el interior, en muchas zonas, que se hayan escapado algunos casos a mí no me preocuparía, igual los controlan y se terminó. Además esto de esto siempre es así, y vamos a otro ejemplo. Cuando Neuquén presentó su tasa de mortalidad natal que había descendido, hicieron la curva ya separada por barrios periféricos y por barrios centrales en la capital de Neuquén. La curva de los barrios periféricos era la misma que antes, hace 8 años. Entonces, no se olviden que todas estas cosas son promedios. Entonces, los registros no solamente tienen que tener una manera, criterios para hacerlos, sino también hay que saber leerlos. Y acá la lectura y dependía de quién lo leía. Ahí está, la interpretación del dato es lo más difícil. La interpretación del dato es lo más difícil. Yo quería en este punto, ofrecerles la palabra a la gente que está participando de este conversatorio, porque seguramente hay otras preguntas por ahí, así que yo les pido que los que tienen abierta la imagen levanten la mano, así les damos la palabra. Ahí está Pablo pidiendo la palabra. Abrí tu micrófono, Pablo, por favor. Abrí tu micrófono, así te escuchamos. Ahora sí, ahí está. Ahora sí, disculpen. Bueno, no, el tema con respecto a esto de la pandemia, hay mucho desconocimiento todavía, sea desde el desconocimiento que hay desde todo el mundo de este virus, de cómo nos iba atacando, nos sorprendió. Yo creo que, al contrario de lo que dicen, para mí está bien lo que es la cuarentena, lo que sí nosotros dependemos mucho del centralismo de la salud. ¿Sí? Por ejemplo, yo sé que, por los noticieros vemos lo que es Buenos Aires, Cava, y sin embargo acá la realidad nuestra es distinta. En este momento nosotros hace más de 40 días que no tenemos casos en Tierra del Fuego, yo soy de Río Grande, pero en Ushuaia tenemos también creo que 2 semanas sin casos. Entonces la realidad, y seguimos regidos bajo un régimen central. ¿Sí? Entonces eso es lo que hay que tener en cuenta. O sea, yo creo que se hicieron bien los temas de la cuarentena, y bueno, tal vez falta hay mucha improvisación, pero depende del desconocimiento de esta patología. Perfecto. Una cosita que yo quería decir, que había dicho también Armando, en ese tema que habías mencionado, Armando, con el tema de los insumos, es una realidad que cuando decretaron que empezaba la cuarentena, realmente yo les puedo decir, porque lo viví,
no teníamos insumos, no había en el mercado insumos, porque es lo que dice Armando. Ustedes pueden creer que nosotros el hilo para hacer las gasas y para hacer todo lo traemos importado. La tela que se hace en los camisolines son importados, los barbijos. Entonces, en realidad, aunque les parezca algo básico y terrible, nosotros como país no teníamos para abastecernos de la protección mínima que le teníamos que dar a todo el equipo de salud. Eso, no teníamos alcohol, no había alcohol de 70, tuvieron que pedirle a toda la industria alimenticia que hacen los bioalcoholes que por favor deriven parte de la producción de los vinos, de la caña de azúcar, de todo para que podamos tener alcohol, aunque a ustedes les parezca algo terrible. No estábamos preparados, si nos contagiábamos o empezamos en una situación de darle protección a nuestra gente, protección básica, camisolín, alcohol, barbijo, no teníamos. Bien. Perdón, doctor Reale, acá Romina le pregunta que del modelo actual, ¿qué cambiaría? Bueno, como cambiaría todo. Pero es un proceso. No se puede dar vuelta cuando hay tantos intereses en cada una. Todo el mundo defiende su organización y quieren que y aparecen las teorías. Acá hay muchas definiciones, pero dialécticas, no prácticas. Yo creo que hay que distinguir primero los que son problemas comunes. Si alguien se puede resolver los problemas comunes, va a beneficiar a todos. Es una manera de avanzar. Por ejemplo, el tema del medicamento es un problema de todo el país. Entonces, esto hay que resolverlo. Yo estaba leyendo hoy acá con esto de la pandemia me llegan artículos por todos lados. Un artículo sobre Oñatilia, y hablaba en una parte de la ley de medicamentos. Ya en la época de Oñatilia teníamos el problema de los precios. Fíjese que todavía no lo resolvimos, al contrario, somos peores. Ahora estamos ya con el problema de los medicamentos de alto costo. Pero todavía no resolvimos los comunes. Entonces, bueno, dejamos todo por la mitad, y así avanzamos. Yo creo que somos perfectos en perfeccionar lo que está mal. Entonces, ahora bien, digo yo una cosa, los hospitales, todo el mundo sabe los problemas que tienen. El hospital no es una central burocrática donde todo desciende. El hospital funciona horizontal. Todo el mundo depende, dígame, la enfermera depende de la cava, depende de la jefa enfermera, pero depende del médico de su trabajo. Depende de la oficina de personal. Tiene un montón de dependencias. Es decir que el hospital no funciona como un organigrama donde hay uno que manda y los demás obedecen. El hospital es horizontal, funciona de manera horizontal. Es un hospital donde hay una matriz de conocimiento. Y son los conocimientos que tienen los médicos, las enfermeras, etcétera, etcétera. Cuando yo quiero saber cómo se trata un infarto, cómo se prepara un paciente preoperatorio, le digo o a la enfermera o al cardiólogo. Pero después están los que administran la aplicación de ese conocimiento, que es en el quirófano, en la internación, en la guardia. Este es el concepto que tiene el hospital. No es una cosa que dice, bueno, todo funciona. No trabajan en equipo. Fíjense, quieren trabajar por equipo, pero la organización está hecha por especialidades. La internación está por especialidades, salvo las excepciones como el Garra o algún otro. Entonces, cada uno es dueño de sus camas. Y entonces, yo me acuerdo que cuando quise hacer atención indiferenciada en un hospital, el gran problema porque se desaparecían las camas de un servicio. Y entonces dice, no, ¿cómo? Y es un concepto, pero ya viejo. Cuando yo hacía cirugía, me mandaron, porque estas son las experiencias que hay que transmitir, me mandaron a ordenar un pabellón porque las especialidades estaban
Por ejemplo, una estaba en la planta baja, pero tenía consultorio en el tercer piso. Todo era todo así, todo mezcladito. Entonces yo ordené, hablé con los jefes para que se pongan de acuerdo, pero fracasó el proyecto. ¿Por qué fracasó? Porque salió un jefe, un maestro de la cirugía, dijo, no, yo pierdo 2 metros cuadrados. Se terminó el asunto. Quedó todo como estaba. Era la época en la gran reforma hospitalaria, año 72, ahora me acuerdo. Ellos crearon departamento consultorio externo cuando los consultorios externos estaban en la internación, no, pero en la internación. Los jefes dejaron de atender el consultorio. El hospital era donde no había consultorio centralizado. ¿Y quién va al consultorio centralizado? Y los que no quieren estar en la sala. Los mandan como una obligación. Cuando la atención ambulatoria es fundamental. En la internación, usted tiene tiempo de consultar. En el ambulatorio, no consulta. Si se equivocó, se fue. Entonces, y tampoco es jefe de consultor externo. Crearon cargos que no sirven para nada. El tema es atención ambulatoria. Esto es lo importante. Entonces, sí, si yo pongo un jefe de atención ambulatoria que me maneja todo lo que se necesita de atención ambulatoria, estamos en otra cosa. No, el jefe de consultor se está inventando así y sigue, porque fíjese cuánto hace, 78 horas y todo eso así. El esquema el organigrama de la oficina de personal es el mismo hospital que tiene 300 camas con 1.200, 1.300 personas y otro de 50 camas que tiene mucho menos, 100, 300, 400 personas. Entonces, bueno, fíjese todas las cosas que se podrían realizar. ¿Dónde hay carrera médica? No hay carrera médica. Hay escalafones. El médico se recibe y ¿qué busca? Busca ver cómo encuentra su especialidad, se fija cuáles son las oportunidades que se le presenta, fíjese qué obra social entra, con qué prepago entra, con qué se pone para aprender algo. No es la época que se ponía el consultorio y la gente venía. Yo me acuerdo cuando hacía cirugía, que un día operé a una señora de una peluquería. Bueno, como estaban todos muy contentos con esa pierna de la señora, de unas varices, tuve un montón me operé toda la peluquería. Pero ya no es así. Ese es otro tema. Entonces las cosas han cambiado, pero los sistemas no han cambiado. Y este es un problema. Entonces, fíjense, si todos resolverían el problema del hospital, resolvía el problema de la obra social provincial, que dice que no tienen PMO, tienen, porque usan lo mismo. Los instrumentos son los mismos. Tendrían que resolver los de uno y de otro. Una vez que usted resuelve los problemas de cada uno, recién ahí tiene que pensar en cómo hacerlo. ¿No? Y entonces, ¿a qué puede llegar? Porque muchos ponen ejemplos de otros países, como Uruguay. Claro, si cada provincia hace lo que hace Uruguay, podría después, lo único que tendría que hacer es coordinar las provincias, y entonces estaría como Canadá. No es hacer Uruguay desde Buenos Aires. No. Entonces, lo que pasa es que hay que ser inteligente para saber producir reformas que conduzcan a nuevas situaciones. Sobre esas nuevas situaciones hay que seguir trabajando. ¿Por qué invertimos en programas verticales cuando las provincias lo tendrían que asumir y no invertimos en mejorar la dinámica y los hospitales, darle autonomía para que asuman su responsabilidad? O todo hay que ignorar el régimen exitoso que tiene el Garrahan. Mire, yo una vez era director de planificación de lo que es hoy el gobierno de la ciudad. Entonces hice un proyecto para que las partidas sean manejadas por los directores de hospitales, porque si no eran hereditarias. Se va un cirujano y entra otro cirujano, pero yo no necesito cirujano, necesito pediatra, por ejemplo. Entonces, bueno, va al Consejo Delante, todo fenómeno. Hasta ese momento, los dirigentes estaban todos bastante de acuerdo, los tenía medio convencidos, hasta que soy un concejal y digo, dígame, me dice, la mucama, ¿quién la maneja?
Bueno, la mucama, yo tendría que tener tanta cantidad de mucama, por ejemplo, le dije lo que yo tenía en el hospital, cuántas necesitaba, y bueno, se hace una selección, se las prepara, porque hay que enseñarles a las mucamas a manejarse con enfermos. Y dice, no, la mucama lo preparamos todo. Adiós proyecto. Bueno, esa es la mentalidad que tiene. Lo peor que sigue eso. No se dice, pero sigue. Entonces, estos son los problemas que hay que superar. Hay que tomar en serio la salud pública. La salud pública es una ciencia y un arte. Se necesita estrategias para que llevar a la práctica los conocimientos que suponen que tienen que tener en salud. Fíjese, todo el mundo está muy preocupado en estadísticas, resultados económicos, pero ¿cuánto contribuye cada uno a la salud de la población? Nadie lo mide ni les interesa. Y esto es un problema. Mire, más aún, cuando estuve en Londres, hablando con el jefe del NICE, hablamos sobre los centros de salud, los jefes, etcétera, etcétera. Me dice, mire, entonces le pregunté, porque ellos tenían administradores, pero empezaron a cambiarla por médicos, etcétera. Entonces me dijo, mire, nosotros preferimos médicos, acá, ¿sabe por qué? Porque esta es nuestra unidad fundamental en la organización del sistema, de los centros de salud. Y nosotros preparamos porque tienen que saber lo que se necesita en economía, lo que se necesita en administración, lo que se necesita en organización, y además tienen la ventaja de que son los únicos que, siendo responsables de una población, sabe qué demandas van a tener el año que viene. Porque conocen bien cuáles son sus enfermos, entonces van a saber perfectamente los que van a descompensarse, cuántos van a tener, porque ellos tienen todas las estadísticas y las saben. Y entonces los servicios que van a cubrir son precisamente los que esperan tener. Armando, ¿me permitís un pequeño comentario? Tanto en los casos que estamos mirando de Europa como el mismo caso de Uruguay, antes de darle paso a Cecilia, que dice que tiene 2 preguntas de los alumnos, bueno, sí. Ya estamos hablando de sistemas sanitarios nacionales, donde los GP de Gran Bretaña tienen una cobertura sobre un lote de comunidad, la cual conocen muy bien. Nosotros no tenemos la misma organización en base a GP o a médicos zonales. Italia también tiene el mismo modelo. Y sin embargo, el primer nivel de atención, si uno lee hoy los informes, tanto de Gran Bretaña como de Alemania, como de Italia, ellos sienten que el primer nivel de atención es el que les falló. Fíjate vos qué interesante esto. Mira, eso puede ser, no te puedo decir, no sé de qué falló, pero yo puse el caso de Israel que no le falló. No, está bien. Ellos tomaron una política y después cambiaron. Hay que ver. Pero no se pueden hacer los análisis. No, estoy segura. Lo único que yo sé es que si vos tenés un buen primer nivel, muchas cosas se hubiesen simplificado. De eso no tengo la menor duda. Yo estoy segura, pero estoy, digamos, del mismo modo, le estoy reclamando a las obras sociales que los planes donde tienen enrolada a la población crónica, ¿dónde están los cuidados durante estos 2 meses y medio a los pacientes de población crónica? Porque todo se concentró en ese problema. En esta situación aguda, y si uno mira las estadísticas de mortalidad en Italia, solo el 6% es COVID puro. El resto son gente que tienen 2 y 3 comorbilidades. A esos 2 y 3 comorbilidades, ¿los estamos controlando hoy para asegurarnos que no sean víctimas de COVID? No los estamos controlando. Yo también insisto, no sé cómo registra, porque algunos que tienen comorbilidades, a lo mejor hubiese fallecido lo mismo si no te sin correcto, entonces no es COVID. Entonces yo por eso te digo, yo digo que no. El otro día, por ejemplo, apareció un paciente con tantas comorbilidades, tantos problemas, insuficiencia renal, etcétera, que se murió y entonces, claro, le encontraron el COVID-19, pero se había muerto con cualquier otra neumonía. Exactamente. Bueno, Ceci, tenés 2 preguntas más. Acá creo que las 2 preguntas están. Una es, ¿cómo se establecen o determinan los sistemas públicos de salud? Y la otra es, ¿qué podemos decir de que tenemos una de las cifras más altas de contagio en el tipo de salud? ¿Me repite, por favor?
La primera es cómo se establecen o determinan los sistemas públicos de salud. ¿Cómo se determinan? Sí, eso Bueno, los sistemas públicos de salud son los financiados por regla general, por presupuesto. Y ahí lo que hay de interesante es que no es un presupuesto que cae al hospital y que compra el centro y los salarios los paga, no. Se le da la mayoría, es como si fuese una especie de contrato. Se le da un presupuesto para que tenga una producción, para que tenga un desempeño, incluso se comparan desempeños y se evalúan. Esto es lo importante. Cada hospital, el cliente de cada hospital son las patologías que le vienen. Y cada puesto de trabajo tiene su perfil del puesto. Yo no sé si tengo tiempo, pero estaba en Italia y un amigo mío fue a hablar con el jefe de la cátedra el titular de la cátedra de traumatología, que es el que tenía que decidir sobre un concurso para un traumatólogo. Y le fui a recomendar a su amigo. Yo lo acompañé. Y él le dijo, no, ¿sabe lo que pasa? Tu amigo, le dijo, es bueno, pero no para ese hospital que está en el cruce de dos rutas en muchos accidentes. Para ese lugar es mejor curar. Entonces vos fijate cómo deciden. Entonces, acá no. Acá vos tenés más trabajos y aunque seas especialista de mano y te ponen un servicio de columna, ganaste lo mismo. Entonces, esa es la diferencia. ¿La otra pregunta cuál es? La otra es, ¿por qué tenemos las cifras más altas de contagios en el equipo de salud a nivel mundial? El problema del contagio es, primero, por el tema de cuántos insumos tengo y si me llegaron a tiempo. Segundo, porque trabajan en varios lugares. Tercero, porque cuando no hay un hábito, como lo tiene, por ejemplo, un cirujano cuando va al quirófano, en ponerse y sacarse la ropa usada. Ustedes saben que hay circuitos para ropa limpia y circuitos para ropa usada. Yo no sé si eso ya lo han puesto. O sea, son muchas cosas que hay que mirar. Por eso todo esto ha revolucionado la organización y ha metido, ha puesto en evidencia efectos que hay y que por ahí pasan desapercibidos. ¿Cuántas infecciones por ahí se podían haber previsto de otro tipo? ¿Cuántas hay? Me acuerdo, Patricia, no sé si vos fuiste esa vez también a Ecuador, me acuerdo que fui a dar un programa de calidad. Y entonces, estuvimos en las dos maestrías de Ecuador. Estuve con un contrato para un hospital y los médicos no me daban ni 5 bolillas, me dan muchas bolillas personal que siempre lo descalifica. Las enfermeras, que son las mejores que he visto, el personal de intendencia, los médicos, ¿saben cómo se calentaron? Cuando tuvieron 2 infecciones seguidas y en el mismo quirófano. Tal cual. A mí me tocó el hospital. La primera reacción es no ir a ese quirófano. Entonces, bueno, hay que estudiar. Bueno, entonces ahí cuando vieron que tenían comprometido su fama, su prestigio, entonces ahí, y porque además la gente disimula. Hay un libro muy viejo de cirugía, y todo el mundo estudiaba cirugía por ahí, donde el autor, que creo que era Mainbot, decía, cuando usted le pregunta a un cirujano cuántos estómagos ha hecho, él le va a decir mucho más de lo que realmente tiene. Cuando usted pregunta cuántas infecciones tiene, seguramente le va a decir menos. Ninguna. Entonces, en ese momento usted pregunta, dígame, ¿la saluda? Si usted quiere saber si el comité de infecciones de un hospital funciona bien, pregunte cuántas infecciones tiene, el registro de las infecciones. Y pongo una enfermera que la ve. Esto a nosotros nos falta. Vea que son cosas elementales, ¿no? Acá 2 preguntas más. Preguntan si será principalmente por falta de orden. ¿Cómo?
si principalmente será por falta de orden. Supongo que debe ser lo del contagio. Yo creo que no es cuestión de orden, es cuestión de organizar y trabajar en equipo. Esto es muy importante. Usted no puede trabajar los pacientes. Vea, los pacientes en traumatología se complican por enfermedades clínicas. Y hay más fallecimientos por enfermedades clínicas en traumatología que en la sala de clínica. Porque no trabajan en equipo. Este es el tema. Y además cada uno, y politrabajo también. Vea, yo creo que en todos lados uno puede aprender algo. Algunas cosas se pueden aplicar y otras no. Copiar no hay que copiar, porque las novedades no son exportables ni son... Cada uno tiene que aprender ejemplos y ver cómo los va a poder orientar. En Italia, por ejemplo, hay una carrera médica, que son los que pueden llegar a la docencia, etcétera, etcétera. Hacen toda su carrera, su especialidad, los orientan en qué especialidad necesitan. Y después está el que no está en la carrera hospitalaria, ese es el médico de 4 horas, como nosotros conocemos. Bueno, también, pero ella no tiene carrera hospitalaria. Acá con la antigüedad usted llega para llegar. Los directores son puestos políticos. Y entonces, bueno, los resultados no creo que puedan ser importantes. Nosotros seguimos... ¿Dónde está la carrera hospitalaria? Cuando sale el egresado, busca a ver cómo hace. La enfermera también, las enfermeras ya son especialistas. No es lo mismo una enfermera de terapia, una enfermera de pediatría, una enfermera que sabe manejar respiradores. No es lo mismo. Es otro problema de los respiradores. No todos manejan respiradores. Hay que adiestrarse a trabajar respiradores. Para intubar. Yo me acuerdo que yo estuve en los inicios de las anestesias generales. Y me acuerdo que todos los cirujanos no les importaba el anestesista, lo que importaba es el que intubaba. Era uno que pasaba, el intubaba, no se equivocaba nunca. Entraba a la sala, a los quirófanos, intubaba y después seguía el anestesista. Porque a ese le tenían confianza. Porque la intubación incorrecta es una muerte segura. Entonces, bueno, son muchas cosas. El adiestramiento, hay esto que tienen acá de los modelos simulacros, entrenarse con esas cosas es muy importante. Antes había que hacer de otra manera, pero eso hay que difundirlo, es una manera de aprendizaje muy importante, sobre todo en algunas cosas manuales. Y la capacidad de reacción. ¿Qué hago en la urgencia? ¿Cuáles son los elementos que a mí me indican qué es lo que tengo que hacer primero? Bueno, no por nada la industria aeronáutica tiene simuladores de vuelo, Armando, porque justamente hay que entrenarse para la situación imprevista y uno no decide bien en lo imprevisto, en la urgencia hay que saber ese momento cómo reaccionar. El otro día en una sesión de WhatsApp, una salteña, la directora de un hospital de hospital pediátrico, preparó todo el tema para atender la pandemia haciendo circular. Tenía todo el orden. Lo único que se aventaba es que no le llegó el Igual. Bueno. Ahí se pusieron recursos muy interesantes, le va a servir para otra cosa, claro. Pero no atendieron infecciones por coronavirus. Tampoco atendieron nosotros, porque tampoco se lo mandaban. Sé si queda algo por ahí. Acá hay una última pregunta. En primer lugar, quiero decirle que le agradecen los comentarios y las respuestas. Y ahora le hago la última pregunta, que dice que una vez que pase la pandemia, ¿quedarán los hospitales que se construyeron en estos meses? ¿Y qué tipo de atención podrían brindar? Pero ¿los hospitales? Que se construyeron en estos meses. Bueno, los hospitales... bueno, habrá que ver qué es lo que se necesita. Vea,
hay una cosa muy importante que tiene que ver con la construcción de hospitales, incluso con que es la flexibilidad. Cuando usted planea un hospital, usted sabe que algunas cosas pueden aumentar de tamaño y otras van a quedar ahí. Por ejemplo, usted sabe perfectamente que terapia intensiva puede ser por momentos más necesarios, más caros. Entonces, usted tiene que hacer que toda la internación pueda rápidamente transformarse en terapia. Entonces, el criterio de flexibilidad en la construcción de un hospital es importantísimo. Consultorio externo seguramente se podrá agrandar. Toda la parte de tecnología seguramente se podrá agrandar. Si no, va a pasar como el Hospital de Clínicas de Buenos Aires. Ustedes saben, yo estuve al poco tiempo de la inauguración, cuando vino, bueno, ahora algún mexicano, ahora se me escapa el nombre, a equipamiento. El director del hospital era el doctor Díaz Cano. Y entonces, ¿qué era? Era un hospital que se había planeado en el 35. Y se había hecho como si estuviésemos en guerra, para que los pasillos albergaran camas. Podía tener abastecimiento por 3 meses sin ayuda externa. Pero resulta que cuando lo habilitan, esto habrá sido por el 70, algo así, no había dónde poner los equipos de medicina nuclear. Tanto se había tardado que ahora apareció una nueva patología, no tenía había que reformar de nuevo todo. Entonces, claro, ese tema de la flexibilidad para poder adaptarse a las nuevas, porque todo tiene una celeridad impresionante, también va en la red de hospitales. No solamente de hospitales, estoy hablando del centro de salud, etcétera, etcétera. El centro de salud también tiene que estar dotado de una serie de elementos para que puedan ser eficaces. Si no tiene capacidad resolutiva un centro de salud, tampoco me sirve. Esto es lo importante. Ya está, Patricia, si querés. Bien, bueno, perfecto. Agradecemos, por supuesto, al doctor Real, es un privilegio siempre escucharte, Armando. Agradecemos a todas las personas que se han unido a este conversatorio, no solamente a los alumnos del Diploma Superior de Auditoría, sino también a las autoridades y de la Comisión Directiva de SADAM que están presentes, a Cecilia, a Milagros, que los asisten a ustedes durante la cursada. Creo que ha sido una muy buena prueba, creo que vamos a repetir la metodología del conversatorio por otros módulos. Si a ustedes les ha gustado, nos gustaría tener alguna devolución hacia Cecilia respecto de si esta metodología les ha gustado, porque ya en los módulos sucesivos podemos acondicionar algunas clases de esta forma, donde podamos comentar, porque en definitiva, con la mayor parte de todos ustedes, somos colegas. Es decir, todos en realidad venimos de distintos lugares. Estoy viendo Sandra, el colega era de Río Grande, estoy hablando 2 personas de Tierra del Fuego, estoy mirando, digamos, otras personas que son de distintos sectores de otras provincias, y me parece muy valioso escuchar lo que ustedes tengan que decir a lo largo de los distintos temas del diplomado, es decir, que ustedes puedan mechar sus experiencias a lo largo de este diplomado, donde en realidad todos nos vamos a terminar enriqueciendo con los saberes, esta construcción social del conocimiento, que es lo que estamos haciendo. Así que, por mi parte, yo les agradezco en nombre de SADAM, de la comisión directiva, del doctor Reale, que es miembro de SADAM también. Les agradezco a todos por su participación, los invito a continuar dentro del diplomado, y ya para los próximos módulos vamos a estar programando también alguna fecha para ofrecerles de los sucesivos docentes que ustedes vayan teniendo, para que tengamos siempre esta oportunidad de poder conversar entre todos. Porque en realidad aquí no hay una verdad impuesta, ni una verdad que pueda ser copiada de nadie, sino hay una construcción de posibilidades y realidades a lo largo de este mosaico tan maravilloso que es nuestra Argentina. Así que bueno, les mando un saludo grande a todos, un agradecimiento,
a todos los que están aquí, a Estela, a Armando, a Ceci y a todos los alumnos, Sandra, Patricia, que ahí los voy viendo en el listado, Andrea, cariños a todos y un saludo desde Buenos Aires, un saludo federal. Muchas gracias a todos ustedes por escucharme, por aguantarme y un gusto en conocerlos. Hasta pronto, chao Patricia, chao Estela. Chao. Bueno, que tengan muy buena cursada, y estamos a disposición para lo que necesiten. Gracias. Muchas gracias, y doctor, y agradecen mucho a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Hasta luego. Chao, hasta luego. Bueno. Bueno. Estás muda, Estela.